Bien, el tema es área y perímetro de una circunferencia, es la actividad que vamos a estar trabajando. Vamos a revisar la teoría. Iniciamos con la circunferencia. Dice así: se conoce como una circunferencia a la línea cerrada de forma curva y apariencia plana, formada por puntos que se encuentran a la misma distancia, como podemos apreciar aquí. Está formada por todos estos puntitos que se encuentran a esta misma distancia del punto central, que es el punto que está aquí en medio, que se localiza pues en el mismo plano. ¿Okay? Si unimos estos puntos, pues da forma a lo que conocemos como circunferencia. La distancia de los puntos de la circunferencia al centro de la misma se llama radio, es decir, a esta distancia. ¿Okay? Cualquier distancia que sea del centro a cualquier lado, a cualquier parte de ese círculo o de esa circunferencia, se llama radio. ¿Okay? Si yo hago una línea de aquí a aquí, pues se llama radio. De aquí a cualquier punto, radio. Radio. Obviamente línea recta, ¿verdad? Estoy haciendo aquí a mano alzada. Pero esa es la idea de este concepto que es radio. Dice también: segmento de recta que pasa por el centro de la circunferencia y mide 2 veces el radio, este se llama diámetro. Okay, el diámetro son 2 veces el radio. Este toca dos puntos de la circunferencia y toca también el centro, el punto central. Okay, y toca un punto y 2 puntos de la circunferencia. Es toda una línea, todo un segmento. Si yo hago lo mismo así, también es el diámetro. En cualquier dirección, mientras toque 2 puntos. Estamos hablando del diámetro. Y radio solamente es la mitad. ¿Okay? Esos son los dos conceptos que tenemos que tener claros al momento de estar trabajando con una circunferencia. ¿Okay? Todo esto es el diámetro. Continuamos con la teoría. Al hablar de la circunferencia, pues también se habla del número pi, que está representado por este símbolo. Muchos lo conocemos pues por el numerito, que es el 3.1415, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué es el pi? ¿Qué es el número pi? ¿Qué representa? ¿Qué tiene que ver con la circunferencia? Pues bien, el pi es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Y este es un valor aproximado, el famoso 3.141592, que muchas veces también se abrevia como 3.1416, y también es correcto, ¿ok? En otras palabras, podemos decir que el número pi son las veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Es decir, cabe 3.1415, todos esos decimales infinitos. ¿Cómo lo podemos demostrar? Imagínense, tenemos aquí nuestra circunferencia, tenemos el diámetro. Imagínate que el diámetro es un pequeño listón. Lo tomamos y lo vamos a poner alrededor de la circunferencia para ver cuántas veces cabe, como dice aquí. Si lo ponemos, ahí tenemos el diámetro, lo estamos poniendo alrededor de la circunferencia. Va una vez, cabe una vez, 2 veces, 3 veces, y si se dan cuenta queda aquí un cachito. Ese pedacito que falta pues es el punto 14, 15, 92, todos esos decimales. Entonces volvemos a decir que es el número pi, son las veces que cabe el diámetro alrededor de la circunferencia, que es 3.14, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiendo con la teoría, cuando se habla de una circunferencia, siempre que hablamos de circunferencia, también estamos hablando a la vez, o sea, es lo mismo que decir perímetro, el cual se puede entender como la longitud de esta línea curva. Es cuánto mide toda esa longitud de esa circunferencia, estamos hablando de perímetro. La fórmula está dada de la siguiente manera, son 2 fórmulas para el perímetro. El perímetro de una circunferencia es pi por diámetro
o 2 pi radio. Entonces, en una circunferencia, el perímetro es todo lo que mide la línea curva, ¿ok? Todo lo que mide esta línea curva. Ahí disculpen el pulso, pero esa es la idea, ¿ok? Es todo lo que mide la línea curva. Y está dado por dos fórmulas. Pero bueno, vamos ahora a entender un poquito cómo demostrar esas fórmulas, por qué surgen o cómo surgen estas fórmulas del perímetro. Hay una pequeña demostración para hacerlo. Dice, la fórmula del perímetro parte del siguiente principio, de una división. ¿Cuántas veces, por ejemplo, si nosotros hacemos una división, la que tú quieras, por ejemplo esta que tenemos aquí, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 10? Pues cabe 2 veces, ¿verdad? Y sobra 0. Si yo quiero saber si es correcto mi resultado que puse, que es 2, tengo que hacer una comprobación para ver si es correcto lo que acabo de resolver. La comprobación pues basta nada más con multiplicar 2 por 5. Este es mi resultado. Si yo lo multiplico por 5, me va a dar lo que está dentro de la casita. Entonces 2 por 5 me da 10, entonces quiere decir que está correcta la división. Pues bien, lo mismo sucede con la circunferencia y su diámetro. Si yo divido cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia, pues ya lo acabamos de explicar. Cabe pi. Es decir, cabe 3.1416, etc. 3.1415, 92, etcétera, etcétera. Pero para no poner todo ese número infinito, pues lo podemos poner con este símbolo, pi. Ahora, si yo quiero comprobar que este número es correcto, pues tengo que hacer la misma comprobación, multiplicar pi por diámetro. Recordemos que si hablo yo de circunferencia, también estoy hablando de perímetro, ¿ok? Es lo mismo que escribir perímetro. Si yo pongo circunferencia, estoy hablando exactamente de perímetro. Entonces, pues perímetro es igual a pi por diámetro. Y ahí tenemos la fórmula que surge a través de este principio. ¿Cómo surge la otra fórmula? La de pi, 2 pi radio. Pues recordemos también que el diámetro son 2 veces el radio. El diámetro, que es todo esto que está aquí, son 2 veces el radio. Entonces es lo mismo reescribirla así, 2 veces el radio. Y ya por estética, pues el 2 lo pasamos de este lado y lo arreglamos de esta manera, quedándonos así, 2 pi radio. Pero es exactamente lo mismo. Y ahí tenemos las dos fórmulas, 2 pi radio. Cualquiera de las dos es válida. Entonces recordemos, ¿cuánto mide toda la línea curva de una circunferencia? Ya lo tenemos, mide 2 pi radio. Toda la línea curva, ¿cuánto mide? 2 pi radio. Dice lo siguiente, vamos a resolver en estos ejemplos los siguientes problemas. Dice, calcula la longitud de la circunferencia cuyo radio es de 10 centímetros. Cuando te dice calcula la longitud, te está diciendo calcula el perímetro. Ponemos los datos, fórmula y sustitución. De los datos, pues nos están dando el radio, que son 10 centímetros, y nos están pidiendo calcular el perímetro. Tenemos el radio, 10 centímetros, y nos piden calcular perímetro. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Hay dos fórmulas. ¿Cuál utilizar? Pues bueno, depende el dato que nos están dando. En este caso nos están dando radio. Por lo tanto, a mí me conviene utilizar la fórmula de 2 pi radio. No me están dando diámetro, por eso no utilizo la otra fórmula. Tengo que utilizar la segunda fórmula, 2 pi radio. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Pues hay que sustituir. Pongo perímetro, pongo el 2, pongo el pi y en lugar de r, que es radio, voy a poner 10. Ahora, esto hay que hacer una multiplicación. Recuerden, este 2
está multiplicando a pi. Recuerden que pi es el número 3.141592 o lo pueden abreviar como 3.1416. Entonces la multiplicación es 2 por 3.1416 y lo que te da por 10. Y esto te sale 62.83. Repito, hay que multiplicar cuánto es 2 por 3.1416. Ese resultado lo multiplicas por 10 y te da 62.83. Siguiente ejercicio, dice, calcula el radio. Ahora ya te están pidiendo calcular el radio de una circunferencia cuya longitud es de 105.45. Bien, ahora lo que te están dando como dato es el perímetro y lo que tienes que calcular es el radio. Entonces vamos poniendo los datos. El perímetro ya nos los están dando aquí y aquí no tenemos que calcular perímetro. Tenemos que calcular el radio. El radio es lo que vamos a calcular. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Como estamos manejando radio, pues seguimos utilizando la misma. No nos están ofreciendo un diámetro como dato, entonces no podemos utilizar esa fórmula. Sustituimos el perímetro, ya lo tenemos. Y aquí está, 105.45. Entonces lo vamos a sustituir. En lugar de perímetro yo pongo 105.45. Pongo igual, pongo el 2, el pi y la r. Ahora, todo esto recordemos que es una multiplicación. Hay que hacer aquí uso del despeje de las ecuaciones. A la letra r, nada más borramos aquí. Fíjense bien. A la letra R, ¿qué le estorba? Para dejarla sola, para despejarla, le estorba 2pi. 2pi, ¿qué operación tiene con la letra R? Pues tiene una multiplicación. Entonces yo tengo que quitar 2pi que está multiplicando y pasarlo al otro lado de la ecuación con la operación contraria de la multiplicación, que es la división. Entonces me quedaría así. 105.45 igual y paso dividiendo 2pi. Al quitar 2pi y pasarlo dividiendo, pues ya me queda solita la letra R. Eso significa que yo acabo de despejar el radio. Entonces ya me queda el radio solito. Recordemos que 2pi significa 2 por 3.1416, ya abreviado. Si yo lo multiplico, es lo mismo que escribir 6.28. Ya finalmente, pues nada más hago la división. ¿Cuánto es 105.45 entre 6.28? Y me da 16.79. Y de esa forma yo ya obtengo cuánto es el radio de esa circunferencia. ¿Okay? Muy importante poner datos, fórmula, sustitución y resultado. Recuerda sustituir el valor del dato en la fórmula después de realizar la operación. El valor del pi lo tienes también en tu calculadora, no olvides utilizarlo. Búscalo así como está aquí, el simbolito, que está aquí, de pi, también lo tienes en tu calculadora. Si tú lo presionas, ya te da automáticamente el 3.1415, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, pues aquí está la actividad, son 3 problemas a resolver, hay que anotar el procedimiento y el resultado de cada ejercicio.